La noticia entrevista a personalidades. Bueno, Andrés es diría yo, líder que es muy sensible y fue producto de un desarrollo desde su juventud en la lucha social y en la lucha por la defensa de, en este caso, los pueblos indígenas chontales, y de ahí empezó su participación, aunque él inició en el PRI acompañando a Pellicer y luego a González Pedrero, pero finalmente en la coyuntura del 88 decide acompañar a Cuauhtémoc Cárdenas y este grupo que se salió, y ahí empezó un desarrollo y un liderazgo que lo llevó hasta hoy, a donde hoy está, en la presidencia de la República. Andrés es una gente con un liderazgo cuya característica es que es muy tesorero. O sea, le costó un buen número de tiempo estar en donde está, apoyado por la gente y por el pueblo. Él cree mucho en la gente, en el pueblo. O sea, es un convencido de que las transformaciones sociales las hace el pueblo, ¿no? Y pues eso es lo que hoy está haciendo. Yo lo conocí cuando me tocó ser presidente del Comité Municipal del PRD en aquel entonces. Él era presidente del Comité Ejecutivo Nacional, y a partir de ahí tuvimos una relación institucional, pero aparte de eso, él empezó a conformar brigadas nacionales para ir a apoyar en los estados los diversos procesos electorales. Me tocó estar justamente en el proceso de Zacatecas, en Villa García, cuando Ricardo Monreal fue gobernador, después de que renunció al PRI y se vino al PRD. Se conformó una brigada nacional organizada por Andrés como presidente del Comité Nacional, y ahí participamos, y después de ahí seguí participando en otras jornadas hasta cuando en el 2006, que fue candidato, fui delegado de su campaña en el estado de Coahuila, ¿verdad? Y ahí fui nombrado por él coordinador de la Convención Nacional Democrática, en donde se instauró el gobierno legítimo después del fraude electoral. Me tocó estar los 47 días allá con él en la protesta del Zócalo y todo Reforma. Desde el primer día que fuimos, pues allá nos quedamos, y tuvimos una gran solidaridad de muchos compañeros. Arturo Sayún, que era el dirigente del Sindicato del Monte Nacional Monte de Piedad, nos apoyó mucho cuando estuvimos allá, y nos dio de una mano, y muchos. Ahí yo ya tenía conocimiento porque me tocó estudiar en un bar superior en el Distrito Federal, en México, y la gente en el Distrito Federal es muy solidaria. Entonces no teníamos problemas de alimentación, porque la gente llegaba todos los días de las colonias, de los lugares ahí de la Ciudad de México, y nos brindaba su ayuda, ¿no? Entonces ahí conocí a Andrés, pues vi cómo fue creciendo su liderazgo, ¿no? Y es una gente que es congruente, o sea, siempre se mantuvo en su pensamiento de cómo él planteaba transformar las cosas. Siempre su idea fundamental era que el principal mal del país era la corrupción, ¿verdad? Y bueno, pues en los hechos se demostró, ¿verdad?, que mucha gente no se explica, sobre todo la gente que está acostumbrada a una forma de hacer la política tradicional. Dice, bueno, ¿y de dónde saca tanto dinero?
para darle las pensiones a los adultos mayores, de dónde saca el dinero para las becas de los jóvenes, para haber hecho el aeropuerto, para estar haciendo el Tren Maya, para estar haciendo el transísmico de Coatzacoalcos a Salina Cruz, para estar haciendo grandes obras como son las sedes de los bancos del bienestar, las sedes de la Guardia Nacional y muchas otras obras sin endeudamiento, sin pedir dinero prestado, ¿verdad? Y manteniendo la economía. Hoy tenemos al dólar casi en 17 pesos, cercanos ya a romper esa barrera, porque eso te da una idea de todo lo que se robaban antes. O sea, de allí, de lo que se robaban y de los que no pagaban impuestos, que eran las grandes empresas mexicanas y algunas hasta transnacionales, que con convenios con los gobiernos en turno llegaban a acuerdos y no pagaban impuestos, ¿verdad? Y cuando pagaban se los regresaban con mecanismos legales que ya sabemos ahora que el Poder Judicial siempre estuvo atrás de todas estas artimañas, ¿no? Entonces, creo que es lo que está hoy en el terreno de un nuevo ejercicio de gobierno que está cambiando los paradigmas del ejercicio en el poder, ¿no? Fíjate que acabamos de venir de una entrevista con un buen amigo que conoció al doctor y son dos liderazgos muy distintos, ¿verdad? Yo creo que el liderazgo del doctor Salvador Nava es un liderazgo que dejó una huella no solo aquí, sino en todo el país. No por nada en San Luis Potosí la lucha que encabezó el doctor Salvador Nava Martínez dio como resultado el primer paso para ciudadanizar los organismos electorales. San Luis Potosí fue el primero que el gobierno dejó de meter las manos en la dirección de los órganos electorales. La siguió metiendo, pero ya no institucionalmente, ¿verdad? Entonces, San Luis Potosí fue pionero en la lucha por la democracia y desde luego allí ocupa un lugar muy importante el doctor Salvador Nava. El liderazgo de Andrés se da en el entorno del surgimiento de este periodo nefasto del neoliberalismo, que no fue otra cosa sino, como él mismo lo ha señalado, convertir al Estado en un botín a repartir, en contubernio con el poder económico, hacer una mafia, apoderarse del presupuesto y enriquecerse con ese presupuesto. ¿Cuáles fueron las consecuencias de este ejercicio y forma de hacer gobierno? Desigualdad, miseria, pobreza y pérdida de los principales activos que el Estado mexicano tenía entonces: teléfonos de México, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, bancos y 276 empresas que eran propiedad de la nación y que fueron entregadas a los amigos de Carlos Salinas y de estos que gobernaron, ¿no? Y como premio todavía a las empresas que les vendían, los contrataban como asesores o les daban un trabajo después de que terminaban, ¿no? Y aparte existía la pensión a cargo del Estado para los expresidentes, que afortunadamente el presidente Andrés Manuel desapareció, ¿no? Entonces, sí es algo que la gente debe entender y debe comprender del cambio y la transformación que está viendo hoy, que todos esos recursos que se robaban hoy están sirviendo para fortalecer lo que Andrés Manuel llama el estado del bienestar, ¿no? Entonces, liderazgos como el de él y como el del doctor Nava son muy importantes y necesarios, ¿no? Creo que más ahora que los jóvenes están más preocupados por hacer TikToks y cuestiones de esta naturaleza que son muy triviales, pero que les gustan mucho a los muchachos.
y les hacen olvidarse de los problemas cotidianos, ¿no?, que hoy vive la sociedad. Entonces, me parece que la convergencia que se dio entre el doctor y Andrés Manuel fue una convergencia crucial en un momento en donde yo creo que Andrés Manuel aprendió mucho del doctor, ¿no? No sé si le alcanzaría para toda esa experiencia y ese bagaje aprovecharlo, pero evidentemente que sí, el doctor era alguien al que había que aprenderle mucho. Yo creo que la cultura mexicana tiene que ver mucho, particularmente con los pueblos mesoamericanos prehispánicos, con la forma de organización que ya teníamos, que era, o sea, mucho más avanzada que la europea incluso, ¿no? Y la cultura azteca, la cultura teotihuacana, la cultura olmeca, maya, zapoteco, todas estas grandes culturas mesoamericanas tenían una riqueza enorme, pero estaban basadas en lo que se le llama el tlatoani, ¿no? O sea, había un caudillo que era el que era reconocido por todos y el que dirigía. Entonces hemos crecido en esa cultura del tlatoani, y por eso la institución presidencial tiene mucha fuerza en México. Y creo que Andrés Manuel aprovechó esta circunstancia también, y en los procesos sociales los liderazgos van surgiendo en la medida en que las circunstancias y las contradicciones en la sociedad van generando luchas sociales reivindicativas de sectores marginados, porque una clase política se apodera del ejercicio del poder, pero no para beneficiar a sus representados, sino para enriquecerse, para convertir a través de la corrupción y del ejercicio en el poder público de prácticas deshonestas y acabar con el presupuesto y los activos que el país generó durante muchas décadas. Yo creo que Andrés empezó a bregar contracorriente, pero habrá que reconocer también el aporte importante de la izquierda vieja, que viene del Partido Comunista, que viene de la guerrilla, de las luchas de Genaro Vázquez, de Lucio Cabañas, de la lucha de aquellos muchachos que murieron en el asalto a Cuartel Madero en 1965, de todo lo que de ahí se desprendió de esta parte de la izquierda, hasta la gente que, encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas, decidió romper con esa estructura monolítica priista, y en el 88 se irrumpe, ¿no? En ese proceso Andrés se forma. En ese proceso Andrés, creo que uno de los acontecimientos que más le generan a él experiencia y le imbuyen ese deseo y esa convicción de luchar por el bien de los mexicanos, es el proceso del golpe de Estado en Chile en 1973 contra Salvador Allende, que era el primer experimento en Latinoamérica para demostrar que se podía llegar al poder por la vía pacífica, sin necesidad de la vía armada, como eran ya las enseñanzas que existían en otros lugares, incluido Cuba, con la llegada de el grupo encabezado por Fidel y el Che al poder, ¿no?, por la vía armada. Y entonces existía la teoría de que solo se podía quitarle el poder a la burguesía por la vía de las armas, ¿sí? Chile era un experimento que demostraba que por la vía pacífica también se podía acceder al poder. Ese proceso influyó de manera muy importante, creo yo, en la formación de Andrés, y hoy le ha servido mucho para el ejercicio que está haciendo desde la presidencia, ¿no? La derecha es igual en todos los lugares, se comporta igual, es golpista, es racista, es hipócrita, conservadora, como lo señala muy bien el presidente, ¿no? No, pues yo creo que el principal logro de Andrés Manuel es establecer un paradigma distinto, romper con la forma
y el modo de hacer política. Andrés, con la mañanera, impone desde el ejercicio del poder la necesidad de informar al pueblo de México todos los días. No lo hace el sábado y el domingo porque eso se dedica a visitar el país. Ese es un aporte. Lo otro, eso genera y ha generado el cambio de la mentalidad de los mexicanos y mexicanas. O sea, hoy ya ni los medios tradicionales que manipulaban a través de la desinformación como TV Azteca, como Televisa, como los periódicos de siempre, han podido ya engañar como lo hacían o manipular desinformando a la población mexicana. Y si a eso le agregamos la aparición de las redes, del internet y de todos estos mecanismos que han permitido la socialización de la información, la misma participación de la gente, entonces todo eso ha contribuido a que hoy el pueblo de México tenga mayor nivel de conciencia y cada vez sea más exigente para pedirle a los gobernantes que hagan bien las cosas, ¿no? Que manden obedeciendo, retomando aquella famosa frase cuando surgió el ZLN que después decepcionó a muchos de nosotros. Pero en materia ya del ejercicio de gobierno, de obra, bueno, simplemente el combate a la corrupción ha permitido el fortalecimiento de un estado de bienestar que hoy tiene la economía del país siendo un ejemplo mundial, que hoy tiene a nuestro pueblo como ejemplo hasta en el combate a la pandemia y la forma como logramos salir adelante y que todo el mundo antes de la llegada de Andrés Manuel, que decían que iba a ser un peligro o era un peligro para México y que nos iba a llevar a la catástrofe, ¿verdad? Pues por eso están donde están. O sea, de 10 mexicanos, 7 apoyan a Andrés y de los otros 3, yo creo que 1 o 2, cuando mucho, apoyan a una oposición mentirosa que está totalmente desvinculada de la realidad y que en lugar de ponerse a construir un proyecto que ofrecerle al pueblo de México, se ha dedicado a atacar al presidente con odio, con rencor, con mentiras, con diatribas y con actitudes francamente burdas, ¿verdad? En donde la gente se da cuenta ya de que no hay en la oposición más que la queja porque ya les quitaron la mina de donde ellos se convertían en los principales atracadores de los bienes de la nación, ¿verdad? Entonces, aeropuerto, todos los, cuando falta poco más de un año, van a quedar todas las sucursales del Banco de Bienestar, van a quedar hospitales, van a quedar carreteras, caminos, con la autogestión de los pueblos de Oaxaca, de Guerrero y de otros estados, en donde se les entregó el recurso directamente a las autoridades del lugar y lo están ejerciendo con honestidad. El programa de Sembrando Vida, que es un ejemplo a nivel mundial, México sembrando millones de árboles. El Tren Maya, que va a ser un detonante en un sector que se tenía abandonado en el sudeste, y ese nuevo canal de Panamá que se va a hacer en México, que es el tren transísmico de Coatzacoalcos a Salina Cruz, que va a permitir que las mercancías que se pasan del Pacífico al Atlántico tengan un costo menor, ¿verdad? Y que va a permitir agilizar mucho más la venta y compra del comercio en todos los sentidos, ¿no? Entonces,
a eso hay que agregarle la recuperación del sector energético, que habían abandonado los neoliberales durante estos 36 años de gobiernos del PRI y del PAN, que le habían entregado prácticamente, dejaron ahí el cascarón y con eso que dejaron, Andrés Manuel logró el milagro, junto con los trabajadores tanto de Pemex como de CFE, rescatar la industria energética nacional. ¿Y qué hice o qué está haciendo la oposición? Utilizando chicanas a través del contubernio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para detener estos avances, para defender a Iberdrola y a estas empresas que vinieron a robarse a la nación, a robarle los recursos, y que Andrés ha sabido defender, ¿verdad?, con sus políticas públicas. Entonces, hay grandes avances en todos los sentidos. Es que el problema del agua es una paradoja, ¿no? Tú ves cómo las grandes empresas utilizan el agua en forma desmedida, como los camiones de la Coca-Cola, de la Pepsi-Cola y de los que venden el agua llegan a las tiendas y la surten para venderte la potable, y resulta que no tenemos agua, pero sí hay para comercializarla, ¿verdad? Entonces ahí hay que hacer una investigación sobre cómo el agua fue convirtiéndose de una necesidad y un derecho de la gente y de vida a un negocio regenteado por unos cuantos. En este sentido, yo recuerdo cuando se creó, primero era el CIAPAS, en el periodo aquel, en el tiempo de la nefasta administración de Mario Leal, y dice Manuel Nava, desleal, ¿verdad?, porque traicionó al doctor. En ese sentido, ahí se creó ya la intención de convertir el agua en un negocio, vender las concesiones a los grupos de siempre inmobiliarios que todavía querían apoderarse de la sierra de San Miguelito, y que afortunadamente, gracias a la lucha de los guardianes de la sierra y a la actitud siempre tesonera de este abogado tan preparado en materia jurídica, que dio la batalla y que la ganó Carlos Covarrubias, y este grupo que acompaña la defensa de la sierra, y que todos los que estamos de acuerdo en que se mantenga como zona protegida del medio ambiente, como hizo el presidente, pues logró detener esta ofensiva, ¿no? De tal manera que estos intereses que siempre han estado también aquí ejerciendo el poder, hoy están molestos porque no han podido avanzar. El problema del agua, ahí hay una propuesta muy interesante que hace mi amigo Agustín de la Rosa Charcas, pero que no les interesa tomarla en cuenta. O sea, están más bien preocupados por cómo siguen haciendo negocio con el agua, ¿no?, que por solucionar este problema. Entonces, yo creo que ahí hay que hacer una reconsideración, convocar a gentes como Agustín y otros expertos que saben del tema para buscar una solución de fondo en un asunto que es fundamental, que es para toda la existencia de cualquier sociedad humana. El agua, pues es la vida, ¿no? Entonces, ahí hay un problema serio, ¿no?, que habrá que solucionar. Es que, aunque el problema de la corrupción no ha sido parte fundamental del ejercicio de Andrés Manuel, él ha establecido que la corrupción es como barrer las escaleras, hay que barrerlas de arriba hacia abajo. Pero hay gobernantes que les vale gorro, o sea, todavía tenemos feudos estatales en donde los gobernantes de los estados, ¿verdad?, siguen ejerciendo el poder mediante métodos de corrupción, mediante formas para
manipular y ver cómo se quedan con los recursos públicos, ¿no? Y entonces, en lugar de destinar los recursos que son justamente para eso que tú señalas, de resolver los problemas como el bacheo, como del agua, como la basura, como un sinnúmero de problemas que son particulares de metrópolis como la nuestra, pues el dinero no alcanza porque se lo roban, ¿no? El diezmo para los que hacen las obras, y como ya no solo es el diezmo, sino que a veces les piden hasta más, pues entonces en lugar de ponerle buen material al asfalto o al concreto, pues le tienen que bajar, ¿no? Y entonces aquella obra que estaba proyectada para durar 10 años, pues a los 2 ya está de nuevo llena de baches, ¿no? Entonces, el problema fundamental es la corrupción, yo creo, y aquí en San Luis Potosí se tiene que erradicar, ¿no? No es posible, por ejemplo, que hoy los maestros tengan un grave problema con el asunto de las pensiones, ¿ya? Que todo el mundo se avienta la pelotita, pero que ahí hay responsables y que no es posible que se esté jugando con los recursos de los maestros, ¿no? A los que les están rebajando para ese fondo y que simplemente lo apostaron, creo, en bolsas de juego o en Las Vegas, o yo no sé, ¿verdad? Pero allá hay una investigación a fondo que no se han atrevido a realizar. Yo creo que lo que nos hace falta en San Luis Potosí es justamente que haya una sacudida de la conciencia ciudadana para elegir gobiernos que realmente se manejen con honestidad y transparencia y tengan como centro de atención los problemas de la gente y la gente, ¿no? En San Luis Potosí el ejercicio de gobierno ha partido más de repartir un botín y ver quién se queda con una parte del botín, quién con otra, y en contubernio con un sector económico que es el que a veces financia las campañas o da los recursos a unos o a otros, y que aunado a la aparición de los grupos delincuenciales del crimen organizado, pues le da el traste y genera problemas como la inseguridad y la violencia, ¿no? Entonces, San Luis tiene que cambiar desde abajo, que la gente despierte y que haga caso a ese planteamiento que hace el presidente cuando les dice, bueno, pues están acostumbrados a que les den una despensa, una lámina, un bulto de cemento, X situación. O sea, la gente dice, bueno, ¿qué me vas a dar a cambio si yo voto por ti? Esa cultura tiene que ser desterrada y tiene que avanzar al nivel de conciencia de la gente para ver a quién elige, ¿verdad? Y aquí todos los partidos que apoyan al presidente tienen que entender que en esta coyuntura y en esta transformación que se va a profundizar, porque quienes estamos empujando para que a un año y fracción de terminación del ejercicio de Andrés Manuel, estamos seguros que va a triunfar nuevamente la propuesta de avanzada encabezada por la coalición que lleva Morena. Creemos que va a ganar y que va a hacer que se profundice lo que inició el presidente Andrés Manuel, ¿no? Tiene que intervenir el gobierno federal. El problema está focalizado en el gobierno estatal, porque a los maestros federales nos paga la federación, no tenemos ese problema. O sea, directamente a los que nos jubilamos, yo estoy jubilado desde el 2008, después entré a la regiduría en el 2009 y el 2012, pero los que estamos jubilados nos paga el ISSSTE
puntualmente, porque es recurso federal. El problema está en los maestros estatales, particularmente de telesecundaria y quienes están jubilados de la sección 52, porque el recurso de pensiones de donde se les paga fue malversado, fue mal utilizado y de repente lo desaparecieron. ¿Sí? Incluso cuando ya tenían el problema, trataron de solucionarlo pidiéndole mayor colaboración a los maestros en activo para rebajarles una parte, un porcentaje que fuera a fortalecer el recurso de pensiones, porque si no, no iban a tener para su jubilación, ¿no? Ese fue el argumento. Y bueno, a regañadientes, aunque fue ilegal, porque algunos maestros se ampararon y echaron abajo eso, la mayoría aceptó para recuperar este asunto de las pensiones, pero igual se lo robaron. ¿Ya? Entonces, va a pasar como lo que ocurrió con muchas averiguaciones que están ahí durmiendo el sueño de los justos, se roban el dinero, no pasa nada, ¿verdad? Simplemente le da carpetazo y que siga la fiesta, ¿no? Entonces, me parece que va a tener que intervenir el gobierno federal y va a tener que tomar cartas en el asunto para que este fondo de pensiones, que ya está colapsado, ¿verdad?, pueda encontrar un cauce, porque finalmente quienes están padeciendo esto son los compañeros maestros, ¿no?, jubilados y de telesecundaria. Entonces, me parece que es injusto lo que está ocurriendo. Una investigación a fondo, castigar a los responsables de ese desfalco, y una vez que eso suceda, que el gobierno federal tendrá que intervenir, ¿verdad?, porque no hay de otra. O sea, ¿de dónde van a salir los recursos? ¿Verdad? Puede ser con cargo a las participaciones del propio gobierno estatal, ¿verdad?, pero tiene que haber una medida de fondo para sanear y resarcir los fondos de pensiones, que finalmente los trabajadores son los que están siendo perjudicados, y castigar a los responsables, ¿verdad? No hay castigo, no hay investigación, no hay nada, simplemente es que se lo gastaron. Bueno, ¿quién se lo gastó? ¿Cómo se lo gastaron? ¿Verdad? O sea, ahí hay responsables y tiene que haber una sanción para quienes hicieron eso, ¿no? Y tiene que haber una intervención importante del gobierno federal, aunque sea con cargo a los recursos del gobierno del estado. Y además están a destiempo, porque hoy la política que está impulsando el presidente en la clase trabajadora es justamente evitar que los logros que tenían ya obtenidos los trabajadores de cualquier nivel y de cualquier rubro o de cualquier parte en este caso de la educación, es conservar sus derechos, ¿verdad? Y incluso está ya en estudio el echar abajo esa reforma que hicieron para que los maestros se jubilaran con mayor edad, y se les va a quitar ese cálculo que tienen en UMAS para regresarlo a que sea el salario mínimo y que recuperen su poder adquisitivo, por lo menos en un porcentaje importante, lo que el neoliberalismo les fue quitando, ¿no? Entonces, eso que quieren hacer no va a prosperar, porque va a contracorriente de lo que hoy está pasando en la transformación que está viviendo el país, ¿no? Entonces, hoy los que antes no tenían la protección y el respaldo del Estado mexicano, es al revés. O sea, hoy los más necesitados, los más marginados, los más golpeados durante los 36 años de periodo neoliberal están siendo rescatados para que la desigualdad que existía y que ha ido ya cambiando pueda irse erradicando, ¿no?
se va a hacer una iniciativa en el legislativo para echar abajo esta reforma que hicieron los neoliberales para golpear a los trabajadores, ¿no? en los fondos de jubilación. Entonces, tengo entendido que está la iniciativa ya para su discusión. Quizás como puede ser una reforma constitucional, y ahorita los conservadores están en su famosa actitud de no aprobar nada que venga del Ejecutivo, pues es lo que esté deteniendo estas reformas, ¿no? Y ahí es necesario que atendamos el llamado del presidente Andrés Manuel de que entendamos que si estos siguen en la palestra, pues nos van a seguir poniendo trabas, ¿no? Entonces él hace un llamado para que hagamos efectivo el plan C, ¿sí? Es decir, vota todo por el proyecto de la cuarta entrega, ¿no? Yo creo que sí hay todavía en la cultura mexicana esa actitud machista, ¿no? Sin embargo, la figura de la doctora Claudia Sheinbaum es una mujer que habrá que valorar. Claudia nace en 1962. Cuando se da el golpe de Estado en Chile, ella tenía 11 años. Cuando se da la lucha del Frente Democrático Nacional en México, en 1988, ella tenía poquito más de 20 años, y participa ya en un movimiento importante en la Universidad Nacional Autónoma de México, cuando Jorge Carpizo quiere elevar las colegiaturas y empieza ese proceso de querer privatizar la educación, particularmente superior. Y se da una lucha muy importante en el 86-87, surge un organismo que es el CEU, Consejo Estudiantil Universitario, en donde Claudia participa de manera muy importante y logran detener este intento de Carpizo, que tiene que echarlo abajo, ¿verdad? Y de allí se vincula el movimiento estudiantil con el movimiento social encabezado por Cárdenas, y ahí continúa este movimiento. Pero además Claudia nunca tuvo exclusivamente un desarrollo político, sino que ella también se dedicó a la academia y a la ciencia. Estudió física en la Escuela de Ciencias de la UNAM, ahí obtuvo su licenciatura, luego su maestría, luego doctorado. Ganó conjuntamente con otros científicos el premio Nobel por su combate a todas estas políticas que le han deteriorado el ambiente. Y justamente por esa razón, un maestro de ella, José Barrera, que era muy cercano a Andrés Manuel, ¿verdad? Cuando Andrés Manuel llega al gobierno del DF y empieza a pensar en el equipo, uno de los principales problemas de la Ciudad de México siempre ha sido el problema de la contaminación. Entonces, cuando Andrés empieza a explorar la posibilidad de quién, José Barberán le sugiere que sea Claudia, ¿no? Porque era una estudiante brillante que había participado también en la política con sentido social, y se reúne Andrés con ella, ¿verdad? Una reunión que duró 15 minutos según los que fueron testigos de aquello, y en 15 minutos Claudia se convirtió en la nueva responsable del medio ambiente, con resultados extraordinarios en el DF. Pero no solo eso, sino que además ahí Andrés Manuel vio en ella a una funcionaria pública eficiente, honesta, eficaz, ¿verdad? Que todas las tareas que le daba las sacaba, y las sacaba de manera excelente, ¿no?
Pero no solo eso, en este mundo de la política donde hay muchos golpes y mucha grilla, como se dice coloquialmente, Claudia nunca se metió en esos relincuentes. O sea, ella era una funcionaria que daba resultados y resultados positivos, ¿no? Y así creció Claudia en el ejercicio de la función pública, ¿no? Después en la academia también fue importante, estuvo en organismos internacionales de Naciones Unidas y después en materia de funcionaria llegó a ocupar la delegación de Coyoacán, de donde ella vivía, gana en una elección en esa demarcación y hace un excelente trabajo en Coyoacán. De ahí es considerada para ser jefa de gobierno y tiene un desarrollo y ejercicio en el poder muy importante, pero además con una formación de compromiso con la izquierda. O sea, Claudia nunca militó en el PRI. Claudia siempre, desde joven, estaba más o menos identificada con la bohemia de la trova, de la nueva trova latinoamericana, incluso llegó a estar en grupos y a tocar. Es una mujer que también ha sabido entender la vida, ¿no? Y que al momento de entenderla sabe que el principal compromiso de quien ejerce el poder, ¿no?, es hacer valer lo que dice el presidente. El poder tiene sentido solo cuando sirve para que la gente viva mejor, ¿no? De lo contrario se convierte, en lugar de virtud, pues en algo que no le es útil y que se convierte en todo menos en servicio para la gente, ¿no? Entonces, yo creo que de todos los compañeros que están aspirando, Claudia reúne el requisito para profundizar la cuarta transformación. En ese sentido, yo estoy convencido de que ella es la persona adecuada para encabezar este esfuerzo de continuar adelante y sobre todo profundizar, porque Claudia tiene su propio proceso. O sea, muchos critican de que ella hace lo que le dice López Obrador, y ella ha sido muy clara, ¿no? Dice, a ver, yo coincido con el presidente y comparto el mismo proyecto, pero Claudia es Claudia, ¿sí? Y en ese sentido yo tengo también mis propias propuestas y sé cómo podemos ejercer el poder, ¿no? Entonces, creo que ella es una gente que además rompe el paradigma de la vieja política, ¿no? O sea, todo el mundo la critica porque no sonríe, o porque es muy pausada, o porque no se circunscribe a el esquema y la imagen de la vieja política, de que el político tiene que vestirse bien, tener ciertas actitudes, todo esto que era pura parafernalia y que era para engañar y manipular, ¿verdad?, y no para servir a la gente. Claudia lo ha hecho trizas, porque ella es alguien que representa, por un lado, como tú bien lo dijiste al inicio, la posibilidad de que una mujer nos gobierne, ¿verdad? Y yo creo que los mexicanos estamos ya en la disposición y en la actitud de que las mujeres han demostrado ser más inteligentes, ¿sabes?, que nosotros, pues, aunque nos duela decirlo,
las mujeres han logrado avanzar y ser en ocasiones mucho mejor que nosotros. Y hoy México está en posibilidad de que por primera vez una mujer llegue a la presidencia de la República y haga historia, siga haciendo historia en este proceso de la cuarta transformación. Entonces, me parece que es alguien que reúne la característica no solo de ser una funcionaria eficiente, eficaz, sino que además es una persona académica que sabe, o sea, una científica, que sabe lo que quiere hacer y para qué lo quiere hacer, ¿no? Y que además está identificada con el proyecto de la cuarta transformación totalmente, ¿no? Entonces, alguien que tiene estas características es quien me parece que nos va a llevar a buen puerto, ¿no? No, yo creo que son procesos, ¿no? México, comparado con los países que señalas, está más avanzado en materia de igualdad de género. Las leyes electorales mexicanas obligan a que los cargos públicos ya sean 50-50. A la hora de que registras candidaturas, no puedes registrar una planilla de un solo género. O sea, la mujer ha ido avanzando en todos los terrenos del ejercicio del poder y en todas las actividades. En este gobierno del presidente Andrés Manuel hay muchas mujeres. Hoy está con la combinación de juventud y mujer, con la compañera María Luisa Alcalde de la Secretaría de Gobernación. Y así, o sea, es un proceso que en México se ha ido madurando y que hoy va a concluir con una presidenta como la compañera Claudia Sheinbaum. Va más allá de eso. A veces no tiene que ver con la cuestión de género, si bien es cierto que el 53% de la población hoy es mujer, eso no te garantiza que las mujeres ganen, ¿no? Yo creo que Claudia tiene el perfil de ser alguien que ha demostrado en el ejercicio del poder en la Ciudad de México que sabe gobernar y sabe resolver los problemas. Y a pesar de que le han puesto trampas y le han tejido ahí mediante maniobras cosas para hacerla que caiga, ¿no? Ella ha sido muy eficiente. El Distrito Federal hoy es la población en donde la inseguridad está prácticamente bajísima. O sea, la seguridad en el DF hoy es de las más reconocidas. Ese proyecto de movilidad que hizo en ese sector en donde había un cuello de botella porque las horas pico, los traslados se llevaban mucho tiempo de las personas y de las gentes que venían de esta parte del norte para llegar a la sur. Hoy con este nuevo modelo de transporte que realizó y con el tren elevado se ha solucionado de fondo un problema de movilidad que en el DF, conurbado con la ciudad o con el Estado de México, tiene una movilidad de millones diarios, ¿no? Y Claudia ha dado respuestas de fondo. El mayor proyecto de nueva energía solar de Latinoamérica lo realizó Claudia en la central de Abastos, que cuando incluso el embajador de Estados Unidos la acompañó a ver, se quedó sorprendido, ¿no? Entonces, Claudia es alguien que está comprometido también con el tema ambiental, que hoy es uno de los temas fundamentales. Ve el calor que estamos padeciendo, ¿no? Entonces, es una gente que hay que valorar el perfil como científica, académica, pero también como buena gobernante, ¿no?
que entregó buenos resultados. Cuando Rosario Robles, que en paz descanse, encabezaba aquel comité en la lucha por la aparición de los desaparecidos políticos, tenía una huelga de hambre frente a Catedral en la Ciudad de México, en el Zócalo. Una muchacha adolescente ese día decidió no llegar a su casa y decidió acompañar a Rosario. Empezó la preocupación en casa de la muchacha, que era Claudia. Claudia se fue a acompañar a Rosario. Estuvo toda la noche con él. Eso te habla de alguien que tiene un compromiso social con los graves problemas del país. Y ahí se formó. Entonces, Claudia no solo es científica y académica, sino además es alguien con un profundo sentido social en el ejercicio del poder. Y además sabe, o sea, no es una improvisada. Claudia no es de las que hace algo improvisadamente, con ocurrencias. Claudia es alguien que cuando te hace un planteamiento es porque ya tiene atrás todo el proyecto elaborado como científica que es. ¿Ah? Entonces, eso en un país como el nuestro ahora, para la consolidación de lo que ha hecho el presidente Andrés Manuel, es fundamental. O sea, más allá del género, Claudia a mí me convence por eso. ¿Ah? Porque es alguien que yo sé que va a garantizar que México salga adelante. ¿Ah? Entonces, no tengo duda. ¿Ah? Ella es alguien que le va a hacer muy bien al pueblo de México y a todos, ¿no? Que incluso México va a estar, como ya lo está ahora, en el entorno internacional jugando un papel importante. Andrés lo ha dicho coloquialmente, ¿no? En política también la suerte cuenta. ¿Ah? Y tal parece que hoy, efectivamente, tú lo has dicho, se han acomodado los astros para que las cosas se den y Claudia Sheinbaum sea la primera mujer presidenta en nuestro país, ¿no? Entonces, estamos ahorita en ese proceso. No tenemos duda, yo no tengo duda de que ella va a ganar la encuesta para la transformación, encabezar los comités de defensa de la cuarta transformación en esta primera etapa. Y cuando sean los tiempos electorales, estoy seguro que ella será una candidata y después presidenta extraordinaria, ¿no? Para bien de los mexicanos y mexicanas.